Good afternoon, everyone. How are you today? Hello, teacher. Okay, happy Valentine's Day, everyone. Okay, so today we are going to continue with the topic we started working with on Tuesday, the last class. So let me share the screen. Okay, what we're seeing on screen is the topic we are starting working with. So today and right now, we are going to go and work with grammar. Is present simple and present continuous. So here we have this, let me move it, present simple and present continuous. Read sentences from A in the letter A. This is the clothing store, and letter B says, I'm taking a break. Okay, taking a break. Which of these sentences true? ¿Cuál de estas dos oraciones describe algo que siempre es real? A or B? B. Letter A. ¿Por qué letter A? Porque por ahí alguien dijo letter B, pero es letter A. So it says, which sentence describes something that is always true? Letter A, this is the clothing store. Estamos hablando que esto, the clothing store, es algo que es real, right? Que siempre va a estar ahí. Bueno, tal vez temporalmente, pero en teoría siempre va a estar ahí, right? Estamos comparando estas dos oraciones. Then it says, which sentence describes a temporary situation? In this case, which of these two sentences is describing something temporary? B. Letter B, right? Very good. So why is it temporary? Because as it says in here, como dice aquí, I'm taking a break. This break is going to be for a moment, right? It's going to be for an hour or something like that. Then number 3 says, which sentence uses the present simple? ¿Cuál de estas dos oraciones está utilizando el presente simple? B. Present simple, letter B. Ok, vamos a considerar dos aspectos aquí. Ok. Ok, so it says in here. Vamos a analizar la primera oración. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Which is the verb in the first sentence? This is the clothing store. ¿Cuál es el verbo? Clothing store. Clothing store es un verbo. Recordemos algo, los verbos son acciones. Clothing store es una tienda. Entonces una tienda no es una acción, es un sustantivo. ¿Cuál es la acción o cuál es el verbo en esta oración? Clothing. Clothing en este caso viene siendo el adjetivo porque está describiendo la tienda. Recuerden, un verbo es lo que me indica de la acción en la oración. ¿Alguien puede identificar el verbo en esta oración? Es. Es el verbo. ¿Qué es el verb to be? El verb to be también es un verbo, right? This is the clothing store. Esta es la tienda de ropa. Ahora tengo esta oración, letter B. I'm taking a break. Aquí también tengo el verb to be.
Pero acompañando al verb to be, tengo un gerundio, que en este caso es taking. I'm taking a break. Cuando yo tengo el verb to be acompañado de un gerundio, exactamente en este orden, porque aquí ustedes podrán decirme, es que también termina en ing, pero aquí no es un verbo. Cuando yo tengo este orden en una oración, verb to be más un gerund, quiere decir que estoy utilizando el present continuous. I'm taking a break. Entonces, ahora vamos a responder la número 3. Which sentence uses the present simple? A, yes, letter A. ¿Por qué? Porque nada más aquí tengo el is. Y cuando solamente tengo el verb to be sin otro verbo, está siendo utilizado como simple present. Igual fuera como si dijera this takes, or this buys, or this sells, etc. Now, which of these two sentences uses the present continuous then? Okay. Exactly, letter B. Okay, now let's continue with this topic, and it says in here, read sentences from A to D and answer the questions. Here I have 4 sentences. What do they all have in common? ¿Qué tienen en común estas 4 oraciones? ¿Qué tienen en común estas 4 oraciones? What do they have in common, guys? The present continuous. Exactly. That the 4 of them are in present continuous. Las 4 están en presente continuo, right? Todas tienen un verb to be y un gerundio. I'm choosing, I'm checking, I'm studying, or taking. Ahora vamos a ver las diferencias. Obviamente son diferentes porque estoy hablando de diferentes acciones, right? Pero además de eso, de hablar de diferentes acciones, estamos también hablando en sentido, en cuestión de sentido. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver aquí dice. Which 2 sentences refer to this exact moment? ¿Cuál de estas 2 oraciones? Léanlas por favor, piénsenlas. ¿Cuál de estas 2 oraciones, de las 4, o sea, son 4, cuál de 2 de estas se refieren a algo que está pasando en este preciso momento? I'm checking my emails. Okay. I'm gonna put a star in it. I'm checking my email. And which one, which other is referring to something in this I'm example? studying history. I'm studying history. Okay. Well, I'm gonna sign it, but I'll check it like this, but I don't think this one fits what you said. The Vamos a first hablar one. Present continuous. Vamos a hablar del present continuous en general, rapidito, un preview, porque ahorita vamos a hablar más a fondo. El present continuous en general me habla sobre algo, o sea, me puede hablar de diferentes situaciones dependiendo del contexto. El present continuous, el más común probablemente es el que me sirve para hablar sobre algo que está pasando en este preciso momento, right? Que sería como I'm cooking, I'm teaching, I'm doing homework, things like that. Cosas que están pasando en este preciso momento. O para hablar sobre planes a futuro. La palabra clave está ahí, planes a futuro. O sea, para hablar sobre algo que ya se planeó en un futuro. For example, I'm visiting my mother next weekend. I'm traveling to Europe in a year. Because these actions that I'm talking about are already planned. Ya están planeadas. O sea, estoy hablando de algo que ya se planeó, que seguro que va a suceder en el futuro. Y también me sirve el present continuous para hablar sobre acciones temporales del presente de mi vida. Por ejemplo, cuando yo digo, oh yes, I'm studying the university. Or if I say, I'm working in a course.
ambas acciones están pasando en el presente. No necesariamente las estoy haciendo ahorita, pero están en el presente de mi vida temporalmente. ¿Sí vemos la diferencia? Yes. Ok, entonces si yo digo I'm studying history, puede o no estar hablando de algo que está sucediendo en este momento, pero a mí no me da esa vibra, o sea, como de que está pasando en este preciso momento, no lo creo, más bien pienso que es algo que está pasando en el presente en general, digamos. Ok, ahora, dicho esto, ¿cuál de estas otras tres oraciones que me quedan creen ustedes que está sucediendo ahora mismo? B. Yes, it's B. Ya la señalamos, pero hay una más que también indica que está pasando en este momento. A. Letter A. Very good. I'm choosing my free CD for the week. Very good. Entonces, si yo digo I'm studying history, or since the folks are taking online courses, estas dos oraciones me indican que está sucediendo en el presente, pero no necesariamente en este momento preciso, right? Okay, so the ones that refers to this exact moment are the A and B, and the ones that refer to a general present, but not this moment, is C and D. Vamos a ver más sobre este tema, ¿ok? Okay, can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes. Okay, thank you. So it says in here, present continuous. You can use it, the present continuous, to describe both events that are happening in the present right now, what you're talking about something, or in the future, or something that will happen later on. Use the present continuous with the present form of the verb to be plus the present participle, which is the gerund of the verb, the ing ending, right? For example, I'm reading a magazine. Si pueden ver en la imagen, quiere decir que es algo que está pasando en este momento, right? This is also something that is happening right now. But now look at this example in here. If you see the timeline, here we have, right? So the past, the present, and the future, it means that everything you see in blue, it means that it's going on, right? The moment when it started and continued. El ejemplo que dice aquí, she's always singing. Estoy diciendo que ella siempre está cantando. Y esto no significa que lo está haciendo en este momento, sino que es algo que ella suele hacer en su vida generalmente. I'm having dinner with Sarah tonight. Estoy hablando del futuro. Puede ser un futuro corto o puede ser digamos, un presente general también. Por ejemplo, aquí nos dice, the situation in this country is improving. Se está mejorando en el presente y continuará mejorando, right? It's improving. Es en un presente temporal. This summer I'm working in this cafe. Igual, es un presente temporal. Si pueden ver, va a tener una duración. Claramente lo dice aquí, de this summer. Now let's talk about the form. La estructura del present continuous es muy sencilla. Am, is, or are. Doing, guys? How much time do you need? Sorry, I'm back. Se compone del verb to be, am, is, or are, y el ing ending of the verb. I'm sleeping, you are sleeping, he's sleeping. En la forma negativa, pues sería con el not. I'm not sleeping, you aren't sleeping, he isn't sleeping. Y en la interrogativa empezamos con el verb to be, seguido del sujeto y el ing ending of the verb. Am I sleeping? Are you sleeping? Y la respuesta a este tipo de preguntas es muy corta. Sería yes, I am, yes, you are, yes, we are, yes, she is, etc. Now, let's talk about the uses of the present continuous. Actions happening now. Use the present continuous to express the idea that something is happening now at this very moment.
esta, como les comentaba, es probablemente la más común, right? To talk about something going on at this moment. You are not swimming now, are you sleeping? I'm sitting, you're learning English now, I'm not standing. Is he sitting or standing? They are not watching television, they are reading. What are you doing? Why aren't you doing your homework? Todas estas oraciones están preguntando sobre situaciones del presente en este momento. Palabras claves serían now, current, right now, etc. Y bueno, pues también tiene mucho que ver el contexto, right? ¿De qué estás hablando? Now, in the middle of doing something. Aquí es donde me refería al uso del present continuous en un presente general. For example, sometimes the action is not happening at the moment, but the present continuous is still used to mean that the speaker is in the middle of doing it and it is not finished yet. ¿A qué se refiere? Que estamos hablando sobre una situación que está pasando en el presente, pero está en progreso, o sea, no es como que está pasando ahorita en este momento, pero está pasando en el presente de mi vida y es temporal, o sea, va a llegar un momento en el que va a terminar, pero no va a ser el día de hoy ni en este momento. For example, I'm studying to become a doctor. I'm reading a really interesting book these days. Samantha is studying at the university. These three are examples of actions that are happening in the present, but not at this very moment. Yes, so far so good. ¿Vamos bien? Yes. Great. Next, we have longer actions around now. Present continuous can be used with these verbs. It's very common. Today, this week, this month, this year. I'm having a good month this month. He's coughing a lot today. This is only to be a little bit more specific about what we're talking about. Changes happening around now. As the example that, for example, oh, we have him improving, or what was the example? I don't know, something about improving. It was here. The situation in the country is improving. Here, we use the present continuous to describe things that are changing around now. This is especially true when describing changes with the following verbs. O sea, cuando utilizamos este tipo de verbos, como increase, rise, fall, improve, begin, start, change, become, get, and grow. For example, have you seen gas prices recently? Prices are really rising. I love this time of the year. Flowers are growing and birds are flying. Your English is really getting better. Entonces hablamos de situaciones que están sucediendo alrededor de ahora. Y comúnmente se utilizan con este tipo de verbos. Now, talking about present continuous, but using it for the future. When are we going to use it? Okay, we're gonna use it to talk about situations that are sure about the future, which means that there are plans, que ya son planes organizados, estructurados, y que sí van a suceder. For example, I'm meeting some friends after work. I'm not going to the party tonight. Is she visiting her parents next weekend? Isn't he coming with us tonight? Y es común también utilizar este tipo de adverbs con estas situaciones. For example, I'm just watching TV. Are you still watching TV? He's only playing video games. Ok. Vimos entonces ahora sobre los usos del present continuous, que son, repito, para hablar sobre algo que está sucediendo en este momento, para hablar sobre algo que está en el presente en mi vida general, right? Temporalmente, esa es la keyword, temporalmente. Y para hablar sobre el futuro, algo que ya fue planeado y estructurado con anterioridad. Now let's learn a little bit the present continuous. So it says in here, present continuous. I work at home, I'm working at home. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Además de que una está en simple present y la otra en present continuous, es que la que está en simple present está diciendo que es algo permanente, digámoslo así. Así lo podemos ver, es un hecho, es algo permanente. I work at home. It means that you have been working at home since, I don't know, since a specific date, and you work at home. That's what you do. I mean, you don't work in an office, you work at home. That is, your workplace is home. Y acá tengo este otro ejemplo, I'm working at home. Esta, por ejemplo, puede ser muy utilizada comúnmente cuando hablamos con la pandemia, que muchos empezaron a hacer home office, que tú dijeras, oh, I'm working at home, esto es temporal. Ese es el sentido o la diferencia entre el present simple y el present continuous. Entre I work at home and I'm working at home.
He watches TV. Esto es algo que él hace, que le gusta hacer, que lo hace como rutina. He watches TV. He's watching TV. Esto está pasando en este momento. Está viendo películas o está en la tele. She doesn't study now. Aquí no estudia. She isn't studying now. Es temporal. Ella va a estudiar. Esa sería la diferencia entre estas dos. Aquí no estudia, no hay planes de hacer la difference. We don't text in class. No se hacen. No está permitido. We're not texting in class es algo que no se está haciendo, right? No necesariamente en ese momento, simplemente que por X o Y ahorita no se está usando el teléfono en clase, right? Does he live with you? Vive contigo. Is he living with you? Está viviendo contigo. Recuerden cuál es la diferencia. Esto es algo más general, más permanente, por así decirlo, y esto es algo temporal, right? Esa es la diferencia en el enfoque del present simple y present continuous. Probablemente esta es como que yo quiero saber generalmente dónde comen. Y esta es porque por una u otra razón, ahorita en este momento van a tomarlo en otro lugar. Entonces quiero saber ahorita dónde van a comer en su lunch. So it says in here, use the present simple to describe something that is always or generally true. Para hablar sobre algo que es generalmente o siempre verdad. It is common to use these words with the present simple. Others of frequency. Always, sometimes, never, usually, every day, often, etc. For example, I usually get up at 7 a.m. Entonces, repito, el simple present se utiliza para hablar sobre rutinas, hábitos, hechos o situaciones que son generalmente verdad y permanentes. Ahora, let's talk about the present continuous. We use the present continuous to talk about an activity happening right now at the time of the speaking. Or a temporary activity happening around now. O sea, lo utilizamos para hablar sobre algo que está pasando en este momento y también para hablar sobre actividades que están pasando en este momento, pero son temporales. ¿Sí vemos clara la diferencia entre el simple present y el present continuous? ¿Sí o no? Sí. Ok, Yes. les pregunto porque vamos a hacer un ejercicio sobre esto, ¿ok? Ahora, vemos las spelling rules without ing forms. Verbs ending with E. Cuando un verbo termina en E, cambiamos la E por el ing. For example, take, taking. Cuando son verbos de una sola sílaba y terminan en vowel consonant, por ejemplo, run, vowel consonant, y es one syllable, voy a doblar la última consonante y agregar ing. Run, running. Verbs, but these are very, just a few of them. Son solamente unos poquitos de los verbos que tienen esta forma, pero cuando terminen en IE, I'm going to change the IE with for I and add ing. Die, dying. Verbs that end with Y, solamente con Y, o sea, no voy a agregar ing, study, studying. Form the present continuous with the verb to be plus the ing form of the verb. It is common to use these words with the present continuous. Por ejemplo, now, at the moment, currently, this month, this year, etc. I'm living with my parents at the moment. ¿Qué significa esto? Pues que es temporal. Recuerden eso, por un tiempo va a vivir con sus papás. Estoy viviendo con mis papás en este momento, pero eso te da el sentido que es temporal, right? Some verbs are not usually used with continuous tenses. For example, the verb to be, as is, are, am, etc. Know, like, love, understand, want. These are called state verbs. For example, decimos, I want to go bed now, not, I wanted to go bed now. Simple present y el present continuous. Avanzamos al ejercicio entonces. Aquí dice, complete the conversations with the correct form of the verbs in the box. Use the present simple or present continuous. Pueden usarlo ya sea de manera negativa, afirmativa o interrogativa, ya sea en presente simple o presente continuo. For example, the verbs eat, be, este es el verb to be, que vendría siendo el is, el are, o el am, right? Eat, be, wait, know, work, wear, and play. Dependiendo del contexto, lo van a poner ya sea en simple present o present continuous. Y luego acá dice, find and correct the mistakes. There is a mistake in 5 of the sentences. Tengo 8 oraciones, 5 van a tener errores. Please identify those 5 and correct them, and 3 of them will be correct.
¿Está claro lo que van a hacer? ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Podría Sí. repetirlo? Es que se me trabó. Sí, aquí vamos a utilizar ya sea el simple present o el present continuous. Dependiendo del contexto, voy a utilizar estos verbos que están en infinitive, o sea, los tengo que cambiar ya sea en continuous o en simple present. Dependiendo del contexto, pues voy a utilizar simple present o present continuous. Y aquí, 5 de estas 8 oraciones tienen un error y hay que corregirlo. ¿Ok? You don't need to copy everything, no necesitan copiar todo, solo las respuestas y aquí las oraciones que estén cambiando. Si no hay preguntas, por favor, trabajen en esto y me avisan cuando terminen.
Okay, guys, I'll take a 10. Well, no, never mind. Let me open the list. Keep working. Okay, now take attendance. Aguayo Pacheco. Profe, ella se salió porque tenía problemas con el internet. Okay, thank you. Andrade Armenta. Araiza Sánchez. Yo le puse work. Estoy tomando asistencia. Ah, present. Ballesteros Valenzuela. Ballesteros Valenzuela, no. Coronado Chávez. Cuevas Romo. Gutiérrez Borbón. López Robles. Present. Lugo Torres. Presente. Márquez Fierro. Presente. Navarro Aguilar. Here. Díaz Rosas. Present. Peralta González. Profe, perdón, Coronado presente. Ok. Peralta González. Presente. Rivera Covarrubias. Present. Vargas Félix. Present. Vázquez Vargas. Presente. Vázquez Rodríguez. Verdugo Rubio. Maestra, no me pasó a mí. ¿Quién eres, perdón? Gutiérrez. Sí, sí te pasé. Ah, perdón, me escuché. Ok. Bueno, gracias. Quedan 2 minutos y medio. Utilízalos para terminar en caso de que aún no terminen y regresamos a revisar, ¿ok?